hemos hecho una pausa en vista de que este domingo como que cierra una etapa de la IBI, cierra los primeros 15 años de la IBI y está abriendo los próximos 15 años de la IBI. Y yo quería entonces traer un mensaje especial que pudiera ser representativo de esa etapa que estamos cerrando y de la etapa que estamos abriendo. Y este es el texto. Dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios habla al pueblo judío en esta ocasión y lo hace a través del profeta Ezequiel, en un momento en que Dios ya se aprestaba para finalmente ejecutar juicio sobre la nación. Ezequiel se ha ido al exilio, está en Babilonia, y la visión que le está teniendo a través de la cual, o visiones a través de las cuales estas revelaciones están llegando, están ocurriendo en un momento en que Jeremías, que permaneció con el pueblo todavía en Judá, está haciendo sus últimas advertencias antes de que el juicio llegara. Y lo interesante es que Dios revela de una forma clara la razón por la que Él entiende que el juicio no podrá ser detenido. Dios ha venido advirtiendo al pueblo a través de otro profeta, Jeremías, que está todavía en Judá, pero ya Ezequiel ha sido llevado quizá 10, 11 años antes a Babilonia, y Dios está revelando ahora que por un tiempo Él estuvo buscando en la nación alguien que pudiera interceder a favor de la tierra, y que como no apareció nadie, Él ahora se ve en la necesidad de traer su juicio. Yo no lo creería así si Dios no lo hubiese revelado de esa manera. De hecho, a lo largo del día de ayer, trataba de entender o de ver si todo el mundo entendía este versículo de la misma manera, porque parecería como si Dios estuviera supeditando su acción al hombre, y aunque sabemos que eso no es así, sí hay una interacción entre los planes y propósitos de Dios soberanos que Él determina y la responsabilidad que Dios pone sobre el hombre. La versión de la Biblia, conocida como ESV, dice, con relación a este versículo, que es increíble cuánta maldad muchas veces puede ser detenida por la acción de un solo hombre. Dios andaba en búsqueda de alguien como Abraham, que intercedió a favor de Sodoma. Lo único que cuando Dios habló a Abraham, Sodoma no tenía espacio, lugar para ningún intercesor. El juicio había sido decretado. No así con Moisés. En un momento dado, Dios habla a Moisés y dice que va a destruir la nación, va a destruir a todo el pueblo. Moisés se coloca en la brecha, Moisés se coloca entre Dios y el pueblo, habla a Dios con pasión, intercede hasta el punto que le ofrece su vida a Dios a cambio de la preservación de la vida del pueblo. Y escucha lo que Dios entonces dice acerca de Moisés en un momento dado, de lo que él hizo y cómo Dios vio su acción. En el Salmo 106, versículo 23, Dios dice lo siguiente: Él, Dios, dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Y ahora tú unes lo que Dios dice de Moisés y unes lo que Dios dice a través de Ezequiel, y ciertamente hay una diferencia. En el caso de Judá no hubo nadie que se parara en la brecha. En el caso del pueblo de Israel, en una etapa más temprana, Dios dice que Él estaba dispuesto a haberlo destruido de no haber sido puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Cuando uno lee el texto bíblico, inmediatamente antes de Ezequiel 22:30,
uno comienza a percatarse de cuál era la condición de la nación en ese momento. Y yo creo que es importante que nosotros podamos verlo con claridad, porque yo creo que hay similitudes entre aquellos tiempos y nuestros tiempos. Y a mí me gustaría reflexionar con Ivy hoy para pensar un poco de qué entendemos nosotros es la responsabilidad colocada sobre esta iglesia en un tiempo como este. Pero el texto anterior a Ezequiel 22:30 dice de los profetas de Israel lo siguiente: que habían devorado almas y se habían apoderado de las riquezas y de las cosas preciosas. Le habían quitado las riquezas, lo material, al pueblo, de la misma manera que muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad le han quitado sus posesiones al pueblo de Dios. Y Dios agrega entonces en contra de estos profetas que muchas veces, viendo falsas visiones, se atreven a adivinar mentiras diciendo así dice el Señor, cuando el Señor no lo ha hablado. Eso es apenas 2 versículos anterior al 30. Esos son los profetas. De los sacerdotes, Dios dice en 22:26, han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Hoy no tenemos el sacerdote de Israel, pero tenemos predicadores, tenemos líderes, y yo creo que pudiera haber en un gran sector de la población del pueblo de Dios una acusación similar a muchos de los líderes que no han enseñado al pueblo a hacer la diferenciación entre lo que es sagrado y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Los profetas, los sacerdotes y ahora de los príncipes. Los príncipes de la nación son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyen vidas para obtener ganancias injustas. De los príncipes que acabo de leer, han contribuido al derramamiento de sangre. De los sacerdotes no han sabido enseñar al pueblo acerca de la santidad de Dios. De los profetas se han apoderado de las riquezas del pueblo. Y en esas condiciones la nación cayó por 2 razones. Número 1, su propia iniquidad, y número 2, la ausencia de alguien que se interpusiera, se colocara en la brecha como Moisés lo hizo para ver si Dios podía detener su juicio, pero no apareció una sola persona. No apareció Moisés, donde Dios en el Salmo 106:23 atribuye la detención, el detenimiento de su juicio a la intercesión de Moisés. Yo creo que cuando nosotros vemos el panorama nacional e internacional, ciertamente nosotros encontramos condiciones similares cuando nos percatamos cuáles son las condiciones en las que se encuentra muchas veces el pueblo de Dios hoy. Cuando nosotros nos percatamos de cuál es la condición en que se encuentra la proclamación y la enseñanza de la palabra en nuestros días. Cuando nos percatamos de la condición en que se encuentra el liderazgo de ese pueblo y en particular en nuestra región de América Latina. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin voces proféticas, y una voz profética no es necesariamente un profeta, pero una voz profética es alguien que advierte al pueblo de Dios acerca de las condiciones actuales y del curso a seguir. En este tiempo, en particular, al final de un periodo de años, la nación de Judá estaba escuchando ya el último de esos profetas, a Jeremías, y a un Ezequiel desde Babilonia, que ya había sido sacado en la primera invasión de Nabucodonosor y había sido llevado. Y desde allá, mientras Jeremías persistía y la nación no había terminado de caer, desde allá comenzando a ver visiones que revelaban lo que Dios había estado mostrando a la nación y que la nación no hizo caso. Pararse en la brecha es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. Es un privilegio que nosotros no merecemos
y es una responsabilidad muy pesada. Porque pararse en la brecha es asumir riesgos. Pararse en la brecha implica sacrificios. Pararse en la brecha implica críticas, implica rechazos, implica experimentar el celo y las envidias de los hombres. No ha habido a lo largo de la historia de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia desde que Cristo murió, no ha habido un solo tiempo donde los hombres de Dios que se han parado en la brecha a favor de su pueblo no hayan experimentado todas y cada una de esas experiencias o sentimientos o emociones que yo acabo de mencionar. Y esas cosas pueden ser intimidantes hasta que tú entiendes que Dios ha revelado que aún mis peores cosas, mis peores experiencias cooperarán para bien. Y si eso es cierto, entonces yo puedo cobrar ánimo y fortalecerme en el Señor y poder hacer el trabajo del Señor. Yo le decía a mi esposa esta mañana, algo tiene que estar en el aire porque temprano en la mañana, antes de las 7 de la mañana, 3 personas distintas que normalmente no me escriben a esa hora mucho menos y en domingo tampoco, me habían escrito el mismo mensaje. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. No eran las 7 de la mañana y yo había recibido 3 veces el mismo mensaje. Y salí entonces a la habitación y le decía a mi esposa, ponte a orar porque algo tiene que estar en el ambiente. Yo no sé lo que es, pero doy gracias a Dios que Él mueve a su pueblo a orar por nosotros. Parados en la brecha va a requerir discernimiento, va a requerir entendimiento de su verdad, de su palabra. Recordemos el versículo que muchas veces he usado de Primera de Crónicas 12:32, donde se nos dice que de los hijos de Isaacar, David escogió un grupo porque eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Este grupo de hombres que David escoge tenía 2 condiciones. En primer lugar, eran expertos en discernir los tiempos. Conocían los tiempos, conocían lo que estaba pasando, conocían la situación en la que ellos se encontraban. Y eso es una de las cosas que creo que el doctor Moller nos va a ayudar a entender. ¿Cuáles son nuestros tiempos como iglesia? Nosotros no podemos ser tan inocentes e ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor o animarnos como si algo bueno ocurre en un momento, en un lugar, pensar que todo el pueblo de Dios o la mayor parte del pueblo de Dios está en la misma salud espiritual de eso que vivimos. Y eso es bueno recordarlo cuando tenemos un por su causa y vemos muchas emociones y vemos mucha gente. Esa no es necesariamente la realidad de la mayoría del pueblo de Dios. Pero esta gente no solamente era experto en discernir los tiempos, sino que tenía otra característica, y es que ellos sabían lo que la nación, lo que Israel debía hacer. Dado este tiempo, dando estas condiciones, dado el discernimiento que Dios le había dado, en adición a eso, esta gente tenía experticio para saber cuál era el curso de acción a tomar, y esa es la razón por la que David los escoge de los hijos de Isaacar. Habían otros que él escogió, pero no tenían la misma habilidad, no tenían el mismo discernimiento, no tenían el mismo valor, no tenían el mismo entendimiento de lo que debía ser hecho. De manera que este es un grupo especial para David en ese momento dado. Pararse en la brecha va a requerir confianza en Dios. Confianza para creer que Dios nos escucha cuando oramos y que de la misma manera que Moisés intercedió y fue escuchado e hizo una diferencia, que de esa misma manera nuestras oraciones pueden ser escuchadas y hacer una diferencia. Si nosotros no tenemos el convencimiento de que nuestras oraciones, movidas muchas veces por el mismo Dios, pueden ser usadas, escuchadas y respondidas para hacer una diferencia, entonces nosotros no debiéramos estar en la brecha. Porque la brecha es precisamente para eso, por lo menos esta brecha de que estamos hablando.
Pararse en la brecha va a requerir cultivar la santidad en nuestras vidas, recordando que la oración del justo es poderosa y puede mucho y es eficaz, dice Santiago. De manera que la oración del que vive una vida en pecado, pues es una oración debilitada, pero la oración del que trata de vivir en santidad delante de Dios después de haber sido justificado por Dios, es una oración que puede mucho, revela la palabra de Dios. Es poderosa y eficaz. Yo tengo que creer eso si voy a estar en la brecha. Pararse en la brecha implica también que yo reconozco algo que el apóstol Pablo ya nos dijo hace 2000 años atrás, cuando le escribió a los Efesios en el capítulo 5, versículo 16, cuando decía que nosotros no podemos ser necios, tenemos que ser sabios porque los tiempos son malos. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Versículo 15 y luego en el versículo 16, el siguiente dice que nosotros necesitamos reconocer que los tiempos son malos. Estos no son tiempos para dormirnos en nuestras camas y mucho menos para dormirnos en nuestros laureles. Una de las cosas que ocurre en las iglesias en la medida en que crecen, en la medida en que se desarrollan, en la medida en que Dios las bendice, es que muchas veces se duermen en sus laureles. La iglesia de Éfeso fue una iglesia pristina en un momento dado, donde Dios le reconoce cuando le pasa revista en el libro de Apocalipsis, cómo ellos habían sido de aquellos que en su buen entendimiento doctrinal fueron capaces de identificar los falsos apóstoles y cómo los denunciaron, cómo los pusieron a la luz pública. Y sin embargo Dios dice, pero yo tengo algo contra ti y es que tú has perdido tu primer amor. Y yo voy a interpretar eso, que en algún momento dado Éfeso se durmió en sus laureles y descansando sobre su éxito que había alcanzado, en ese momento perdió su primer amor y Ivy no puede darse el lujo de repetir la historia de Éfeso porque su candelabro también sería quitado en ese momento. De manera que tenemos que como congregación reconocer la enorme responsabilidad que tenemos y que si Dios nos bendice y nos agranda y nos hace crecer es porque Él pretende darnos mayores responsabilidades. Estos son tiempos para tener valor. Tiempos de desafíos, tiempos de trabajo arduo, tiempos de entrega, tiempos de compromiso, tiempos de definición y de redefinición. Yo tengo que definir o redefinir mi rol en la vida, mi rol en el cuerpo de Cristo, mi rol en mi matrimonio, mi rol en mi familia, mi rol en mi iglesia, porque muchas veces ese rol ni siquiera está definido, está mal definido. Estos no son tiempos para andar en indefiniciones, porque los días son malos, los días apremian, porque las condiciones lo requieren y yo necesito entonces hacer el mejor uso de los tiempos y no puedo hacerlo si yo no tengo una clara definición de dónde yo debo estar y servir. Estos son tiempos para hombres dispuestos a continuar batallando, continuar luchando, aún después de ver la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada y su palabra comercializada. Estos son tiempos para que cuando hombres y mujeres formados por Dios, de carácter, de fortaleza moral, formada en Dios, vean estas cosas ocurrir. Una palabra que se vende, un evangelio que se negocia, una gloria que se trivializa, una amistad traicionada, un honor vendido, que no se amedrenten, que no se desanimen, que no echen para atrás, porque ese es el momento de levantarse y reconocer, esa es la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y no va a cambiar hasta que entremos en gloria. Es el tiempo para brillar como luminares en medio de una generación perversa y torcida. Y aún después de esto, después de ver todo esto, nosotros necesitamos ser hombres y mujeres que puedan decir, primero herido por su causa, que silenciado por temor. Antes pobre que comprado por dinero. Antes rechazado por vivir su verdad que por ser popular.
quebrantado ante Dios antes que orgulloso, y primero muerto antes que negar su nombre. Nosotros necesitamos esa generación. Nosotros necesitamos una iglesia con esa fibra en su corazón, esa fibra de carácter, porque los tiempos son difíciles. Y tenemos advertencia en la palabra que los días empeorarán y no sabemos si nosotros veremos esos peores días. Pero vendrán los días en que, usted conoce la definición, los hombres serán aborrecedores de lo bueno, indignos, arrogantes, desobedientes a los padres, y usted conoce toda esa lista. Este es un tiempo bueno, este es un tiempo malo. Yo quisiera usar una vez más, yo sé que la usé en una ocasión, pero la voy a usar otra vez. No es una historia, es una ilustración de esta famosa obra conocida como A Tale of Two Cities, o Un relato de dos ciudades, de Charles Dickens. Quizá una de las obras más famosas de la literatura inglesa. Está relacionada a la Revolución Francesa, sus antecedentes y luego el desarrollo de algunas cosas durante la Revolución. Es una obra de ficción, pero yo la menciono simplemente porque la obra comienza con una frase que es igualmente famosa. Y la frase dice lo siguiente: It was the best of times and it was the worst of times. Fue el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Yo siento igualmente de esa manera. Yo creo que estamos en el peor de los tiempos y en el mejor de los tiempos. Y usted diría, ¿cómo es esa paradoja? ¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que el peor de los tiempos no tengo que explicarlo, es obvio. Estamos en un momento donde la sociedad no cree en valores absolutos, no cree en un Dios, quiere a Dios fuera de la sociedad. Estamos en un momento donde llamamos tolerancia aquello que es simplemente el negociar nuestros valores, y ahora hay una intolerancia de lo que nosotros creemos, pero a nosotros se nos llama intolerantes, pero todo el mundo puede ser intolerante hacia nosotros. Estamos en tiempos como estos donde Giglio, un predicador muy famoso en los Estados Unidos, tiene que finalmente declinar su invitación hecha por el presidente Obama para la apertura de este evento en particular, porque hace 15 o 20 años él había predicado un sermón en contra de la homosexualidad, y eso comenzó a polarizar las cosas, pero a la vez, tratando de levantar y sostener el estándar cristiano, él tuvo la osadía por primera vez en la historia rechazar al presidente de Estados Unidos una invitación para hacer la bendición de este acto. Las rayas han comenzado a ser marcadas en la arena, y yo creo que estamos en tiempos como estos. Pero a la vez yo creo que estamos en el mejor de los tiempos, porque yo creo que hay una generación que ha experimentado el sexo, las drogas, el placer, la riqueza, que está vacía, que sigue buscando, y lo que andan buscando nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. Yo creo que en nuestra región por lo menos es el mejor de los tiempos, porque América Latina no ha visto su tiempo. Israel vio su tiempo y se fue. Europa vio su tiempo y se fue. Estados Unidos vio su tiempo, prácticamente se ha ido, pero América Latina no ha visto su tiempo, y yo estoy convencido, puedo estar errado porque no soy Dios, pero estoy convencido que este es el comienzo del tiempo de nuestra región. Creo que es el momento donde Dios ha comenzado a moverse, donde Dios ha comenzado a transformar las estructuras, donde Dios ha comenzado a transformar las iglesias. Y por eso yo creo que estamos en el peor de los tiempos y estamos en el mejor de los tiempos. La pregunta es si nosotros vamos a ver cómo responder a lo mejor y a lo peor. Si vamos a tener la sabiduría para saber cómo discernir lo peor y hacer uso de lo mejor. Pero yo creo que estamos justamente ahí. Yo creo que Dios nos ha dado una oportunidad preciosa de poder brillar como luminares, como en medio de una generación perversa y torcida, como le decía Pablo a los Filipenses, y la manera como nosotros hacemos eso es con su verdad, con su poder, para su honor y su gloria. Esa es la manera de hacerlo, no hay otra manera. No lo puedes hacer sin su verdad, no lo puedes hacer sin su poder, y no lo puedes hacer para la gloria del hombre.
pero no podemos amedrentarnos. Hermanos, Ivy no tiene nada de qué enorgullecerse, pero Ivy necesita conocer su lugar. Necesita conocer su lugar en su tiempo. Necesita conocer su responsabilidad. Necesita conocer dónde está la brecha y necesita prepararse para estar en la brecha. Pero revisando los últimos 15 años, de una forma que solamente Dios lo podía hacer, y de una forma puramente por gracia, muchos de nosotros nos hemos ido percatando que Dios ha ido agrupando en Ivy a un equipo de personas con diferentes dones, talentos, llamados, preparación, dedicación, experiencias, temperamentos, recursos, relaciones, ¿por qué no? Inclinaciones, pasiones y propósitos. Y una gran cantidad de esa gente está en una generación joven. Yo no puedo creer que eso es simplemente accidental. Yo no creo que eso es simplemente un accidente del tiempo y una casualidad que toda esa gente, con todas esas cosas que yo acabo de mencionar, se reunieron, valga la redundancia, de manera accidental en un lugar y ahora ellos no saben qué hacer. Yo estoy convencido que Dios los ha ido agrupando porque tiene un propósito, quiere definir ese propósito, quiere marcar ese propósito y quiere usar a ese ejército que Él ha ido agrupando. Y una de las cosas que quisiera decir en esta mañana, una de mis invitaciones, es que cada uno de nosotros necesita verse como un soldado del ejército de Dios que ha sido agrupado, que ha sido traído a un lugar para unirse a fuerzas que Dios quiere usar para impactar su generación. No podemos ser una iglesia, un grupo de personas que simplemente se reúne a cantar. Múltiples denominaciones no cristianas hacen lo mismo y levantan sus manos también. Nosotros no podemos ser una iglesia que simplemente se reúne a oír un mensaje que puede incluso aplaudir, porque muchas iglesias como la de Joel Osteen hacen lo mismo y aplauden y salen también estimulados y animados y Dios no se ha predicado. No podemos ser eso. No podemos ser una iglesia que se envuelve en acciones sociales, pero se olvida de que el fin detrás de la acción social es el evangelio, su proclamación, su vivencia y potencialmente la influencia para el reino de los cielos, y nos volvemos una asociación más activista como muchas otras. En ese documento que yo le hablaba, escrito en el año 1994, esto es como yo definía en ese momento la iglesia. Desde el punto de vista de que estoy hablando ahora, porque pudiéramos ofrecer otras definiciones de la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se congregan en un lugar para adorar y alabar a Dios. Cualquier otro movimiento religioso puede hacer lo mismo. No es tampoco un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana. No. La iglesia es el pueblo de Dios capacitado por el Espíritu Santo que al vivir una vida digna de su llamado hace tambalear las puertas del infierno. Yo creo que esa es la iglesia. La iglesia ha sido llamada a moverse hacia adelante por Dios, por su Espíritu, en su poder, para su gloria, para que cuando haga su trabajo las puertas del infierno sean tambaleadas. Como decía uno de los santos del pasado, que Satanás tiemble cuando vea a uno de los santos de Dios de rodillas delante de él. Yo tengo que verme si no me he visto, convertirme si no lo soy, en un soldado a favor de la causa de Cristo. Eso es exactamente, o de otra manera, como Pablo nos habla cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 3, Pablo comienza diciendo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor de vosotros, los gentiles, por esta causa, ¿cuál causa? La causa del evangelio, la causa del reino. Yo me he convertido, yo me veo como un prisionero de Cristo a favor de sus propósitos, al servicio de su ejército. En este caso, con la visión que Dios le había dado a Pablo, por vosotros gentiles. Y por causa de ustedes, y por causa del evangelio, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que sea
para que la causa de Cristo pueda triunfar. Yo tengo que recordar como soldado entonces de ese ejército que nosotros estamos en medio de una guerra, literalmente. Estamos en medio de una guerra que no es contra sangre ni carne, sino que la palabra define contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nota cómo este texto define nuestro mundo, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Ese es el mundo que la luz de Cristo ha venido a invadir. Nuestra guerra contra poderes que dominan esta era, dominan este tiempo y que provienen de huestes, lo que nos habla de la enorme cantidad que son espirituales que nosotros no vemos porque luchan en las regiones celestiales. Y de esa misma manera, entonces, una vez yo veo la vida cristiana así, yo debo comenzar a ver mi llamado y yo debo comenzar a ver la vida como una misión. La vida es una misión. Y de esa forma, entonces, si la vida es una misión y yo soy un hijo de Cristo, un hijo de Dios, entonces yo tengo que verme como un misionero. Y un misionero, decíamos también al revisar ese documento, no es un héroe. Nosotros hemos hecho de los misioneros un héroe o héroes, pero ellos mismos rehúsan ser llamados de esa manera porque entienden algo que quizás tú y yo no hemos llegado a entender, y es que un héroe es alguien que hace algo que él no le toca hacer, pero cuando nosotros respondemos de la manera más sacrificada posible al llamado de Dios, yo simplemente estoy respondiendo adecuadamente, apropiadamente, racionalmente a lo que él ha hecho ya por mí en la cruz. Y yo creo que eso es algo que yo necesito recordar. Yo soy un misionero al servicio de la causa de Cristo, y eso sería mi culto racional, dando la vida por el reino. Nuestro llamado es un llamado al sacrificio. Pablo le dice a los filipenses: a vosotros se les ha concedido el privilegio no solamente de creer en Él, sino de sufrir por Él. Ese es un llamado. Eso es una concesión, es un don, es un regalo, es algo que me han entregado. Te estamos dando el privilegio, estamos dando dos privilegios y te lo estamos dando al mismo tiempo. Uno es que crea con Él, pero cuando tú llegas a creer en Él, al mismo tiempo te damos el próximo privilegio, y es que tú puedas sufrir por Él. Es un honor poderlo hacer. Dios nos ha llamado, en cierta manera, a volar como las águilas. Isaías 40 habla de eso. Aquellos que confían en el Señor no se cansarán, correrán y no se cansarán y se remontarán como las águilas. De manera que Él nos está diciendo que ese es su llamado. Y obviamente, si tú lo piensas bien, tiene sentido, porque si Dios me ha llamado a vivir por su causa y me ha llamado a vivir para su gloria, eso no puede ser un llamado pequeño. De manera que el poder remontarnos como las águilas bajo o sustentado por el viento del Señor tendría todo el sentido del mundo. La única razón por la que yo menciono esto es porque cuando tú lees un poco acerca de la vida de las águilas, tú te das cuenta que ellos son animales muy responsables, cuidan de sus polluelos, los alimentan, les enseñan a volar, permanecen con ellos hasta que estén listos para volar. Pero si hay algo que las águilas rehúsan hacer, es volar a la altura de las demás aves del cielo. Ellas no fueron creadas para volar a alturas mediocres. Ellas fueron creadas para volar a altas alturas, y de esa misma manera nosotros no fuimos creados para vivir para propósitos humanos, terrenales, pequeños. Fuimos creados para vivir por un propósito que es mucho mayor que nosotros, que tiene una dimensión eterna, y por tanto yo necesito volar como ellas, por encima de la mediocridad, por encima del promedio, por encima de la mayoría, precisamente porque a mí se me dio un llamado que no está en el promedio, que no está en la mayoría, y que tiene que ver con algo en la mente y el corazón de nuestro Dios. Yo tengo que remontarme, yo tengo que volar alto. No para mi gloria, no por mi orgullo, no porque yo soy lo que soy, no, por el llamado que he recibido, por ninguna otra razón. Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz es suficientemente alto llamado para yo pensar de esa manera. Una ocasión yo leí acerca de esta ilustración de alguien que fue donde Hudson Taylor como misionero,
a ofrecerse para ir al campo misionero. Pero la persona que fue solamente tenía una pierna y fue con muletas. Y Hudson Taylor le preguntó, ¿y por qué tú quieres ir al campo misionero con una sola pierna? Y él le dice, señor Taylor, porque los que tienen dos no quieren ir. Y quizás de esa misma manera nosotros pudiéramos decir muchas veces los que tienen dones y talentos, los que tienen preparación, los que han sido equipados, los que han recibido mucho de Dios, no quieren ir, no quieren hacer, no quieren dar. Y de esa manera entonces quizás algunos de nosotros tenemos que tomar nuestras incapacidades, algunos de nosotros discapacitados físicamente, pero quizás no sea físicamente necesariamente, sino en otras áreas o emocionalmente. Quizás tengamos que tomar nuestra discapacidad, entregársela a Cristo para que Él nos haga capaces. Para nosotros entonces hacer el trabajo que Él me ha encomendado. Yo quiero usar en la segunda parte de este mensaje un personaje también del Antiguo Testamento que yo creo que nos puede enseñar mucho de qué tipo de hombre, qué tipo de reacción, qué tipo de vida, qué tipo de vivencias nosotros debiéramos estar dispuestos a abrazar en momentos como este. Y me estoy refiriendo a la vida del profeta Elías. Elías es un profeta de origen un tanto extraño porque de él no se dice nada y de repente en el capítulo 17 de Primera de Reyes, ahí está Dios hablando con Elías. Es como, ¿y de dónde salió? ¿De dónde lo trajeron? ¿Dónde estaba? ¿De dónde nació? ¿De quién era hijo? Nada, Dios está hablando con él en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Si hay algo que tú valoras cuando tú lees la historia de Elías, es el valor de este hombre. A Elías le tocó vivir en tiempos donde los reyes tenían el deseo que ellos quisieran y lo tenían sin cuestionamiento. De manera que un rey solamente tenía que expresar el deseo de que la vida de Elías no fuera más y ya tú podías contar con que mañana Elías estaría enterrado. Y Dios se le aparece a Elías y Dios decide confrontar el poder de Acab y la maldad de Acab a través de un profeta que no tiene ni un cuchillo con que defenderse. Y el texto dice en el versículo 1 de 1 Reyes 17, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Tú te imaginas esto? Tú vas donde el rey Acab y tú no vas donde él y le dices, rey, con todo el respeto que usted merece y toda la honra y todo el honor, viva, oh rey, salve rey. Yo vengo muy atemorizado a traerle un mensaje de parte de Jehová. Eso no es lo que Elías hace. Ese no es el mandato que él recibe de Dios, sino que el mandato que él recibe es que vaya y desafíe la autoridad del rey Acab, posiblemente uno de los reyes más malvados que Israel haya podido tener, si no el más malvado de todo, el más perverso. Y él va donde a este hombre y le dice, vive el Señor, no vive el rey, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. En otras palabras, no es delante de ti que estoy, es delante del Señor. Que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Yo me imagino acá, ¿y quién es este hombre? Por la palabra de mi boca. Elías no se está engrandeciendo, Elías simplemente está obedeciendo una orden que Dios le ha dado. Y Elías le está diciendo, oye, la sequía va a ser tal que en la mañana no habrá rocío sobre los árboles, sobre las hojas de los árboles. Y no va a ser por un día o dos ni por meses, por años. Y eso va a terminar cuando yo vuelva a hablar otra vez. Me voy acá, bye. Palabras desafiantes. ¿Tenemos nosotros ese tipo de fibra en nuestro carácter? Esta es la primera vez que Elías aparece en la historia. Y no va a llover a partir de ese día hasta que Elías vuelva a hablar. Pero llama la atención no solamente el valor de Elías cuando él sale a hablar, llama la atención también lo abrupto del llamado y lo rápido que Elías responde. De manera que
en segundo lugar, yo quiero que veamos no solamente el valor de este hombre, sino también que tiempos como estos nos deben recordar a nosotros que necesitamos hombres, mujeres dispuestos a cambiar la dirección de sus vidas abruptamente a favor del reino, si ese es su llamado. Un día estoy aquí y mañana no estoy. Mañana quizás no significan 24 horas, pero en un tiempo relativamente corto Dios me ha trasladado de un lugar a otro porque Dios me ha llamado. Dispuestos a deshacer sus agendas, deshacer sus programas de vida para abrazar otro simplemente porque esa es la revelación de Dios. En ese momento eso es lo que Dios ha traído. Hombres de valor y hombres de compromiso dispuestos a cambiar de dirección una vez Jehová haya revelado la dirección a tomar y no necesariamente que tenga que sentarme a pensar por un largo tiempo lo racional, lo justo que esto pudiera o no ser. Escucha estas palabras. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Elías acaba de pronunciar una sequía donde se iba a secar todo y Dios le dice: vete al arroyo. Las sequías producen trastornos de alimentación porque no hay producción, no hay agricultura. Y Dios le dice: yo te voy a alimentar. Nota la ausencia en Elías de cuestionamiento. Tú me vas a alimentar y si se seca el arroyo porque no va a llover, Señor, ¿y entonces? ¿De qué tú me vas a alimentar si no va a haber agricultura? Bueno, los cuervos te van a sustentar. ¿Y si no vienen? Los cuervos me van a traer comida. Nota la disponibilidad de Elías y nota la fe de Elías. Por eso decía que pararnos en la brecha implica tener la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones lo suficiente como para que hagan una diferencia en el momento que yo estoy en esa brecha. De manera que estamos prestando atención al valor de Elías, estamos prestando atención a la disponibilidad de Elías, la falta de cuestionamiento de este hombre, a la prontitud de sus respuesta, y estamos prestando atención a la fe inquebrantable de este hombre que, sin cuestionar a Dios, responde inmediatamente a la voz del Señor, a su llamado, confiando en que él bebería del arroyo, confiando en que los cuervos le alimentarían y que le traerían carne en la mañana y en la tarde. Y esa iba a ser la dieta de Elías: pan y carne traída por cuervos en la mañana. ¿Y qué tú vas a comer en la noche, Elías? Pan y carne traída por cuervos. Y mañana pan y carne traída por cuervos. ¿Y si no llegan, Elías? ¿Tú no te vas a cansar de esa dieta, Elías? No, porque eso es lo que Jehová ha dispuesto. Y hombres de fe, con confianza en Dios, entienden que la dieta que Jehová dispone es una dieta adecuada para el momento que Dios nos llama a vivir. En cuarto lugar, quinto lugar, esto requiere de hombres que estén dispuestos a vivir una vida sencilla. Hombres que no requieren de muchas cosas para estar satisfechos. Hombres que tienen una justa medida del contentamiento. Pan y carne, mañana y tarde. Pan y carne, mañana y tarde. Hombres que han tomado una decisión a favor de la causa son hombres que tienen que estar dispuestos a vivir de la forma sencilla, si Dios así se lo pidiera, hasta el punto de reducir su dieta si fuera necesaria y considerar esa dieta un manjar porque Dios así lo ha dispuesto. Tú recuerdas la historia de Cristo con la mujer samaritana y cómo los discípulos se fueron a buscar comida y cómo Cristo se quedó y cómo ellos regresan. Juan 4 nos da la historia y la primera preocupación de los discípulos al regresar es que: maestro, ¿va a comer o no va a comer? Los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y escucha a Jesús: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis.
Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para el hombre que ha abrazado la causa de Cristo, como Cristo lo hizo, como Elías lo hizo, como Moisés lo hizo, muchas veces aún la alimentación toma un plano secundario y el reino de los cielos un plano prioritario. Cuando así es requerido, Moisés ayuna por 40 días, Elías ayuna por 40 días, Jesús ayuna por 40 días. Los discípulos regresan, él está con la mujer samaritana y él no está comiendo, le están rogando, maestro, come. Él dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen y la comida es hacer la voluntad de Dios y ahora mismo, en este momento yo estoy lleno con eso. En quinto lugar, estos tiempos requieren de hombres y mujeres que no desesperen cuando Dios decide probar su fe. Llegó un momento donde el arroyo se secó. Y tú no escuchas de parte de Elías, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hice mal? ¿Dónde te desobedecí? ¿Qué fue lo que pasó? Tú me prometiste que me iba a dar agua a través del arroyo, pero me estás castigando. ¿Qué fue, Dios? Dime, cuéntame. No, Elías permanece en silencio. Después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Era natural que esto iba a pasar. Pero Elías tiene su confianza puesta en Dios e inmediatamente después que el arroyo se seca, entonces Dios se le aparece a Elías y lo llama para que se mueva del lugar, con lo cual Dios estaba demostrando su fidelidad para con su profeta y dejando claro que la única razón por la que el arroyo había continuado fluyendo durante ese tiempo era para sostener a su profeta. Secado el arroyo era porque era el fin del llamado de Elías en ese lugar. Elías llamado a moverse y ahora Elías puede irse sin haber cuestionado a Dios y habiendo entendido Dios me fue fiel y me será fiel, manteniendo un arroyo fluyendo en ausencia de lluvia y haciéndolo hasta que termine mi tiempo en aquel lugar. Wow. Yo creo que estos son tiempos para que nosotros, los que estamos comprometidos con su causa, podamos claramente depositar nuestra confianza en Dios y saber que podrá haber momentos de precariedad en la nación o alrededor nuestro, pero que si nuestra confianza está en Dios, no tenemos nada que temer, porque Dios no es ignorante de mi necesidad. Quizás la necesidad que tengo es parte de lo que yo necesito para el trabajo que Dios está haciendo. Pero eso requiere entonces que yo pueda verme como un hombre o una mujer comprometido con un gran Dios, dispuesto a echar la batalla con la única arma que Dios nos ha dado, que es su palabra, dispuesto a echar la batalla de rodillas delante de nuestro Dios y con una fe inquebrantable en el Dios que ha dado evidencia de que Él es digno de confianza. La realidad es que a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia de la iglesia, tú ves una y otra vez cómo Dios escoge a un hombre, pero puede ser cualquiera de nosotros. No es un pastor que estoy hablando, es un hombre que puede, o más de uno, o todo lo que estamos aquí, pero Dios escoge a una persona y a través de esa persona realiza propósitos que Él ha diseñado en su mente. Y frecuentemente la selección de esa persona es congruente, va de la mano con desafíos particulares para ese llamado. Tú lo ves en la vida de Moisés. Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón y todo su ejército con una sola vara. Tú lo ves en la vida de Elías, tuvo que ir y desafiar la autoridad de Acab. Tú lo ves en el joven David de 15 años que tiene que ir a pelear contra Goliat. Dios siempre ha puesto a su pueblo o a su hijo, a su hija, llamado, llamada, delante de situaciones mayores que él o que ella, a propósito, en desproporción, de tal manera que cuando todo sea dicho y hecho, quede claro quién lo hizo.
No son 500 hombres contra Goliat, no, es un joven con una honda de 4 o 5 piedras en la mano que tiene 15 años y es contra un gigante que tiene a toda la nación amedrentada. Cristo tuvo que enfrentarse a Poncio Pilatos, Pablo al Imperio Romano, Martín Lutero a todos los líderes de su tiempo, religiosos y no religiosos, políticos y demás. Trataron de impedirle que llegara a la asamblea de Worms o la dieta de Worms. Y Lutero respondió, aunque los demonios sean tantos en la dieta de Worms como los ladrillos en el techo, yo me voy a Worms. Y Dios enfrentó esa situación a través de Lutero. William Wilberforce luchó contra el Parlamento inglés por 26 años antes de conseguir la abolición de la esclavitud. 26 años. Y nosotros vemos una y otra vez que el pueblo de Dios se ha abierto paso y los hombres y mujeres de Dios que han sido llamados siempre han tenido que abrirse paso en medio de la dificultad, en medio de la oposición, porque el reino de las tinieblas no está contento con el desarrollo y expansión del reino de los cielos, pero a la vez porque Dios, cuando lo hace de esa manera, pone de manifiesto de una manera clara quién es el que ha venido haciendo el trabajo. No fue la fortaleza de David, su destreza que venció a Goliat, no. Fue la simpleza de la honda en su mano que dejó claro que Dios había vencido. Pero lo que irritó a David es como la nación había permitido que este solo hombre, este gigante, desafiara no un ejército numeroso, sino el ejército del Dios de los cielos. ¿Cómo es posible que un incircunciso pueda ser capaz de desafiar el ejército del Dios de los cielos y que nosotros nos quedemos intimidados de manos cruzadas? Y David fue movido a la acción por el valor concedido al Dios a quien él servía. Y yo creo que esta es nuestra hora. Y quizás ese hombre y esa mujer eres tú, a quien Dios está llamando a tú ser parte de algo que Él está haciendo, colocarte en la brecha, interceder, hacer su trabajo, abrazar tu llamado, abrazar tu propósito, llenarte de valor, llenarte de su espíritu, llenarte de su sabiduría, entender los tiempos para que pueda conocer lo que se debe hacer. Y que tú puedas aplicar eso que entiendes y ese discernimiento a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu iglesia, a la comunidad donde vives, donde trabajas, de tal manera que este sea un tiempo de impacto, de tal forma que el día que tú mueras, tú hayas dejado una huella para el Señor, un legado, que la próxima generación pueda reconocer, pueda continuar en la medida en que Dios hace avanzar su reino, y no simplemente que cuando yo muera hubiese sido igual si yo hubiese pasado o no pasado por esta tierra. ¿Te imaginas lo triste de esa vida? Que pudiéramos pasar y al final, si yo hubiese venido o no, hubiese dado lo mismo. Yo no creo que tú quieres ser de ese grupo, yo no creo que tú quieres ser de esa generación. Yo quiero creer que tú quieres verte como un hijo de Dios, regenerado por su Espíritu, equipado por su Espíritu, para que tú puedas hacer obras que Él preparó de antemano, andar en ellas, brillar para la gloria de nuestro Dios en medio de ellas y ser parte de una generación que está impactando a la próxima y donde tú estás contribuyendo con lo que Dios ha depositado en ti precisamente para que impacte esa generación. Dios no nos dejó aquí para registrar la historia. Abrimos los periódicos. Wow, mira cuántos crímenes. Mira, mataron uno en La Vega. Y ahora mira este que, oye, increíble, mira, violaron a esta mujer allí a 3 cuadras de aquí. Y cuando nosotros hacemos eso, lo único que estamos haciendo es registrar la historia. Nosotros no fuimos dejados aquí para registrar la historia. Nosotros fuimos dejados aquí para impactar la historia. No por nosotros, sí por Dios, por su poder, por sus propósitos, pero somos los agentes de Dios para impactar esa historia. Ahora tiene que verte como un agente de cambio en las manos de Dios, parado en la brecha,